muchas gracias. En realidad, el paper, este artículo, este abstract que voy a presentar el día de hoy es un artículo que ya se publicó en la revista Lancet Regional Americas. La verdad, voy a hacer la presentación en inglés, porque es un artículo que escribimos en inglés. Este es un trabajo en conjunto encabezado por la doctora Felicia Knoll de la Universidad de Miami y ahí está enlistado todos los autores del artículo. On Politics as a Failure of Health System Stewardship, which is a new concept that we are introducing, and that's what we'd like to share with you today. The content of the presentation is this one. Just let me highlight here that upon politics as a new concept for health system analysis, and in the context of how both Brazil and Mexico responded to the current COVID-19 pandemic. The objectives of this paper were to, as I said earlier, to present this new concept and apply it to the COVID-19 health policy interventions in two of the countries of the region that have been epicenters of the pandemic, Mexico and Brazil. And what we actually did in this research was to examine how this practice produced a breakdown in the effective functioning of Mexico and Brazil's health systems and contributed to the excess mortality. First, allow me to briefly define what PON politics is. This is a new concept, and it basically refers to national leaders in federal systems that defer or deflect responsibility for health system decision-making to subnational entities without evidence or coordination. And this is particularly relevant in health systems that are decentralized, such as Brazil and Mexico. On the right-hand side, you can see a cartoon where it frames this new concept in Spanish as we use it in Mexico. We call it echándose la bolita. This is a regular practice in politics, I believe, not only in Mexico and Brazil, but all over the world, and that it basically means that they do not assume the responsibility for their policy actions and decisions. The approach we used for this, analyzing this phenomenon was to basically collect daily data on 10 policy interventions from the Oxford Policy Tracker, which has been used throughout the pandemic to measure how rigorous or how strict or how stringent has been the implementation of the policy interventions all around the world. These are the 10 variables we used, including school closures, cancellation of public events, and mass mandates. And what we did was we collected daily data from the first officially declared case to the end of May of this year. So we actually were able to analyze a whole year of the pandemic. And what we did was present that data on the variation of interventions across states and between the two countries, as well as their association with state political alignment. This is basically the context of the response to COVID, both in Brazil, in Mexico at the national level. Before the pandemic, we should consider that Brazil and Mexico were both federal systems that were governed and are governed by populist leaders. Both of them have been described as examples of countries that have made important progress in achieving universal health coverage, yet both of them have suffered
periods of decline and upheaval prior to the pandemic. So they actually entered this phase of the pandemic with seriously weakened health systems. During the pandemic itself, its response to it has been, in general terms, they have performed poorly according to to these variables that we used, the ones that I mentioned earlier, the Oxford Policy Tracker, relative to other countries of the region, but also compared to poor and partial, also testing, contact tracing, quarantines, and have been minimal. And even though vaccine rollout has been slow, they have gained pace more recently, and they have done a better job. But overall, their performance was not very good. And presidents of Brazil and Mexico has sent public health messages that were concept of punting in Brazil. The federal government punting was the result of a policy vacuum and Bolsonaro's attempts to overrule state-level decision-making. And in Mexico, the punting was the phenomenon of punting was to the timely action of the policy measures. In the analysis, in terms of quantitative analysis, is shown here. What we see here are the 10 policy indicators that the Oxford used at the state level, and these are data for Mexico. And what you can see in green is the maximum level of strictness or stringency of the policy. For example, for the first one, information campaigns, you can see that Nuevo León, one of the richest states in Mexico, reached 100%, while Campeche, which is a more poor state on the southeast region of the country, only reached 50%. And the averages are the dotted points in black. Just to highlight two more policy relevant indicators, school closing, as you can see, was pretty homogeneous across all states. But if you go to the right-hand side of the screen, you can see that the enforcement of mask use mandates, has an important variation. And again, Nuevo León, one of the richest states, had a better level of rigor in applying this policy measure, and Chiapas a lowest one. In general, what we found is that Chiapas, that it's a poor state, stands out as having several low scores of these indicators, but we found no correlation between poverty and implementation of these policy measures in Mexico. In Brazil, what we see is that also you can see variances between the green ones and the orange ones, and we only highlight here the comparison of the two extremes of two of the states. But the general conclusion is that the differences in the number of policies adopted and the intensity of the implementation vary across the different states of Brazil. One difference compared to Mexico regarding school closing, for example, is you can see that the measures taken were very different. The state that implemented more strictly this policy measure was close to 100%, while the state of Santa Catarina was below 50%. So as you can see, there's an important variance across all the 10 policy indicators. Another interesting finding of this research was
how were the governor's political alignment compared to the federal government. And what we saw, Mexico is on the upper row and Brazil is on the lower row. In green, you can see where the governments from the opposition, and red where the states are aligned with the federal government. And the general conclusion is that the political leaning of state governors might explain some of the variation observed across the states, providing some evidence of a partisan pandemic. In Mexico, for example, you can see that school closing was pretty homogeneous across all states, so they were mostly aligned with the federal government. But regarding mask use mandates, there was some difference. The opposition governors that were on political parties that were on the opposition actually were more strict than the federal government itself, as well as information campaigns. And on the bottom row, where the results of Brazil are shown, you can see that there are not much difference regarding information campaigns or mask mandates, but there is some variation, for example, on the criteria for establishing controls on how many people should meet on public meetings. There you can see on the fourth policy indicator that it's a clear difference between governors from the opposition versus the federal government. So what can we conclude about this research? Basically, that in Brazil and Mexico, variation at the state level, this subnational level that we analyzed, and the lack of evidence-based national stewardship left populations vulnerable to the virus, and that instead of harnessing and applying evidence and science in a coordinated manner, Mexico and Brazil leaders employed punt politics to achieve political gain or avoid the political costs of implementing unpopular policies such as lockdowns. And the result is that a health system where some of its components were functioning while others, like disease surveillance, were not. And overall, the lack of coordination leads to a whole that is far less than the sum of its parts. This line of research also suggests future research to be conducted. First of all, we should analyze more thoroughly the impact of punt politics on outcomes, not only in terms of excess mortality, but also to examine its impact on compliance with these policy measures. And also the collateral damage that the pandemic may have had specifically on non-communicable and chronic diseases. This is something that we are seeing today all over the region, and other facets of the pandemic response, for example, the vaccine rollout, which is still a little bit early to assess, as well as the provision of economic and social supports. What we suggest is that this framework of punt politics, it's applicable in other environments and scenarios, including some where populism is not the driving force. Hence, future research should include other geographic regions, levels of government, as well as federal structures and systems and regime types. And finally, we should test some of the proposed propositions that are suggested in the paper, which I just for time's sake, I didn't present it today, but which require indicators to measure punt politics as well as to assess its impact on health outcomes. And we are confident that this research can be useful for future monitoring and to guide policy making. And thus we recommend
policy-wise to improve the response to the COVID-19 pandemic, primarily by accounting for, integrating, and supporting subnational actors. This is important to use disaggregated data at the subnational level, because a simple national average will conceal variation across states and actually cripple efforts toward targeting response to limit the pandemic. Also, we need to strengthen subnational decision-making, as well as public health knowledge and capacity, to increase the access to data, science, and evidence to better guide subnational policymakers. And finally, to implement a calibrated and differentiated state and municipal policy response to identify and manage outbreaks without sacrificing livelihoods. So I thank you for the opportunity to present today, and I also like to thank everybody that has participated in this project, and that is part of the Observatory for the Containment of COVID-19 in the Americas Research Hub, which is part of the University of Miami, and that includes researchers and students throughout the region. And we also thank Reno Saranargan and Lourdes Perez Castillo for excellent research assistant. Así que muchas gracias a todos, y este es el link del artículo por si quieren verlo con mucho más detenimiento y cuidado. Gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Camilo Lescano. El día de hoy yo vengo en representación de Omnivida y les voy a mostrar los resultados que obtuvimos de una de nuestras investigaciones. Entonces el abstract se llama Algoritmos de decisión multicriterio para la identificación de ineficiencias. Bueno, les cuento pues que la eficiencia es una de las preocupaciones centrales del sistema de salud en estos momentos, puesto a que si somos ineficientes con esto, seguramente no vamos a obtener los resultados esperados en nuestros pacientes. A pesar de que el concepto de eficiencia del sistema de salud puede parecer increíblemente sencillo, tomándonos pues, del concepto de uso de recursos por unidad de producción del sistema de salud, debemos tener en cuenta de que llevar esta noción, ejecutarla, puede llegar a tener una complejidad demasiado alta, ya que dentro del sistema de salud contamos con aparentemente un número infinito de procesos interrelacionados, los cuales podrían evaluarse de manera independiente y resultar eficientes o ineficientes. Todos ustedes saben que dentro del sistema de salud hay diferentes procesos, hospitalizaciones, prescripción de medicamentos, infinidad, pues, revisión por diferentes tipos de especialistas. Entonces, debido a esto, en nuestro proyecto nosotros decidimos entrar en una de estas ineficiencias, yéndonos precisamente a un proceso clave que viene siendo la prescripción de la farmacoterapia de los pacientes, donde pues, se pueden presentar una gran infinidad de errores, los cuales en su gran mayoría pueden ser prevenibles, y estos generan un gran costo al sistema de salud. Basados en esto, la Organización Mundial de la Salud nos cuenta que solo en Estados Unidos los errores de medicación provocan al menos una muerte diaria y daños en aproximadamente 1.3 millones de personas al año, esperando un costo mundial asociado a 42.000 millones de dólares por año, es decir, casi un 1% del gasto sanitario mundial. Solo con lo que está generando en ineficiencias el país, Estados Unidos, se podría cubrir el 1% de todo el gasto del mundo. Entonces, para que tengamos eso muy presente. Basados en esto, el equipo pues decidió empezar a desarrollar diferentes algoritmos con el fin de poder estas ineficiencias identificarlas de una manera muy sencilla. Dado esto, detectamos 3 ineficiencias iniciales, las cuales pues debido a su forma de ser, decidimos reclasificarlas en 3 grandes grupos, de los cuales tenemos las ineficiencias administrativas,
las ineficiencias clínicas y por último las ineficiencias farmacológicas. Entonces, desglosando cada una de ellas, tenemos pues la detección de las ineficiencias administrativas, de las cuales contamos con 3. Una de ellas es inconsistencias en la reclamación. Inconsistencias en la reclamación consiste en estar muy al tanto de los medicamentos que está reclamando el paciente. Ustedes saben que una prescripción puede tener un solo medicamento o puede tener infinidad de medicamentos, 8, 10. Entonces, es estar muy al tanto de que el paciente sí está reclamando lo que realmente se le prescribió o lo que tiene facturado. También tenemos la detección de persistencia. Persistencia es un concepto, es una palabra que definimos para un proceso que es muy común, pero de pronto pues es mejor conocido como adherencia a guías de tratamiento, en donde lo que se busca es que el medicamento sí esté entregado para la patología que realmente está dispuesta, es decir, que el medicamento sí tenga una indicación con respecto a la patología que se está presentando. Y por último, la detección de pertinencia, de persistencia, perdón. Persistencia en la reclamación, entonces es donde nosotros definimos que el paciente sí esté, valga la redundancia, siendo persistente con las reclamaciones de cada uno de sus medicamentos. Ustedes saben que los medicamentos cuentan con una frecuencia. A pesar de que el medicamento se tome cada 8, cada 6 horas, cuentan con una frecuencia, por ejemplo, de entrega o de aplicación. Si el paciente se aplica cada 14 días, entonces lo que busca esto es que el paciente sí sea persistente con su tratamiento según los tiempos establecidos debido a su prescripción. Detectamos ineficiencias farmacológicas, en el momento contamos con 7. Una de ellas es sobredosis, donde basados en la farmacoterapia y en las guías que tenemos, buscamos que el paciente reciba la dosis adecuada para lo que él necesita y no que nos esté pasando de lo que se le debería dar normalmente. También tuvimos una detección de interacciones medicamentosas, donde empezamos a trabajar entre cruces de medicamentos con los medicamentos que cuenta el paciente y empezamos a trabajar solamente con las interacciones medicamentosas contraindicadas. Ustedes saben que hay interacciones están clasificadas en diferentes índoles, por ejemplo, leve, moderada, alta, y nosotros en el momento decidimos empezar a trabajar con interacciones medicamentosas contraindicadas, ya que son las que generan un impacto directo y son las que, digamos, podemos hacer una intervención en donde se le puede decir al médico que debe retirar uno de los 2 medicamentos, mientras que con las otras no se puede hacer una intervención directa. Se debe hacer una monitorización, estar muy pendiente pues, de la evolución del paciente. Tenemos también la identificación de medicamentos que pertenecen a los mismos grupos farmacológicos, lo cual nosotros pues, o se ha definido como duplicidades terapéuticas. Los medicamentos eh, pertenecen pues al mismo grupo farmacológico, están realizando la misma acción, entonces no tenemos un beneficio en el paciente, sino que lo que estamos viendo, lo que puede llevar a un problema en su salud. Entonces, lo que hacemos es decirle al médico o al que lo está manejando en este momento que se debe retirar pues alguno de los 2 medicamentos. Detectamos también, hicimos la detección de medicamentos teratogénicos, en donde solamente clasificamos los de mayor problema de salud con las pacientes embarazadas, no tomamos los grupos más bajos, por lo mismo que les vengo contando de que tenemos que tomar son medicamentos que puedan generar un impacto inicial. No queremos decir que se están despreciando el demás conocimiento, sino que por ahora solamente se está haciendo intervención en los que tienen eh, una, un resultado directo y de manera rápida donde podemos retirar o ajustar un medicamento. Los otros ya se están montando en diferentes procesos para poder realizar una evaluación de dichos resultados que requieren un poquito más de tiempo. También tenemos la detección de ajuste de medicamentos según función renal, en donde empezamos a hacer una revisión de todos los parámetros técnicos en los cuales se recomienda que el medicamento se le realice un reajuste dependiendo de la función renal del paciente, donde tomamos diferentes rangos y lo clasificamos según pues la bibliografía, lo que nos estaba contando. Detectamos también contraindicados en geriatría y en pediatría, donde hicimos una clasificación por edades de los pacientes. En geriatría nos basamos en pacientes de la tercera edad, mayores de 65 años, y en pediatría ya una clasificación a pacientes menores de 18 años, dependiendo pues de lo que nos comentaba la literatura. Por último, el grupo de clasificación de ineficiencias clínicas, donde tenemos metas de laboratorio,
donde se hace una revisión de que el paciente sí esté cumpliendo pues con los objetivos de sus diferentes paraclínicos y esté pues dentro de los rangos establecidos. Tenemos adherencia en hospitalizaciones y urgencias, donde lo que hacemos es revisar medicamentos de alto costo y ver si el paciente, a pesar de recibir estos medicamentos de alto costo, se está teniendo exacerbaciones y está siendo constantemente hospitalizado y urgentizado debido pues a la patología concreta. Y por último, hicimos una detección de fragilidad. Fragilidad es otro concepto que se vino implementando, en el cual nosotros tenemos en cuenta unos criterios para clasificar la población, que nos permite realizar un acompañamiento un poquito más estrecho o un poquito pues, más prolongado, dependiendo pues, de la clasificación que le demos. En el momento pues, contamos con una clasificación de bajo, medio y alto, donde los pacientes altos requieren una revisión más estrecha, un acompañamiento más continuo para poder evitar pues, que se vean estas ineficiencias. Dentro de los criterios que tomamos para fragilidad tenemos la polimedicación de los pacientes, si el paciente es polimórbido, también tenemos en cuenta la cantidad de hospitalizaciones y urgencias que ha tenido el paciente en cierta cantidad de tiempo, la edad, y eso nos permite pues, realizar la clasificación. Para el proceso de identificación de estas 13 ineficiencias y de las que vendrán a un futuro, tenemos dos equipos principales de trabajo divididos. Entonces, tenemos un equipo de identificación que es un equipo técnico-científico, en el cual cuenta con un personal que tiene alta experiencia en la parte clínica y también en la parte administrativa del sistema de salud, en donde este equipo hace revisiones constantes de la literatura de manera exhaustiva, buscando una evidencia, la máxima evidencia posible, con un buen pues, peso para poder soportar lo que estamos buscando, y se empieza a clasificar esta información y a datar para que el equipo tecnológico, que es la segunda rama del equipo que tenemos, empiece a transformar todo este conocimiento que se ha capturado en una documentación de tipo SQL. Entonces lo que hacemos es esa clasificación en una base de datos, lo cual nos permite organizar la información, estructurarla y poder trabajar con ella de una manera más óptima. Aquí tenemos el flujo de trabajo en el cual nosotros pues realizamos la revisión de las diferentes ineficiencias dependiendo pues de las personas que nos lo soliciten. Entonces tenemos un envío, como ustedes ven, tiene 3 etapas: la recepción de datos, el procesamiento de datos y el envío de resultados. Y tenemos diferentes equipos de trabajo que vienen siendo pues diferentes sectores que vienen siendo los clientes, los gestores de analítica y las tecnologías que tenemos en información. Entonces, inicialmente tenemos un envío de datos, el cual ya depende del cliente o de la persona que va a pasar los datos, la manera en la que nos los va a entregar. Ya puede ser por Drive, por Excel, por punto texto, archivos planos. Ya es decisión pues, de la persona que va a hacer la solicitud para la identificación de las ineficiencias. Nosotros tomamos esta información, la clasificamos y se transfiere a TI, que viene siendo el área tecnológica, la cual recibe los datos y los transforma según los parámetros establecidos por el equipo técnico científico. Luego de eso, ya con los algoritmos parametrizados en la solución SQL, lo que hace es el equipo de TI generar una detección de esta información mediante pues, el proceso de cada uno de los algoritmos. Se procesan los resultados y se envían al área de analítica. El área de analítica lo que hace es generar una validación de esta información para ver si está de acuerdo a todos los parámetros que se han establecido y poder enviarla posteriormente, enviar todos los resultados a la persona que solicitó dichas ineficiencias. Ya para terminar, vamos a ver los resultados que hemos obtenido de algunas ineficiencias. Por ejemplo, aquí tenemos inconsistencias en la reclamación. Tenemos un pareto de aproximadamente 10 medicamentos, en donde vemos cómo se va distribuyendo la población. Estos son los resultados de un mes. Podemos ver que hay medicamentos que tienen un inconveniente a la hora de ser reclamados, a pesar de que vienen con otros en una misma formulación. Ejemplo está el Raltegravir, en el cual tuvimos 875 pacientes que no lo reclamaron, a pesar de que tenían pues absolutamente toda la situación administrativa y situación clínica correcta para poder reclamar. Tenemos el micopenolato y pues ahí, como pueden ver, están los diferentes medicamentos.
Persistencia en la reclamación es otra de las ineficiencias administrativas. Como les digo, es para saber si el paciente realmente sí está cumpliendo con los tiempos que debe para poder aplicarse o reclamar un medicamento. Aquí vemos también pues la torta, tenemos aproximadamente de 10 medicamentos, un pareto que también sacamos, son muchísimos más, pero evidentemente pues para poderlos ver de manera gráfica tomamos solamente 10. Tenemos 1300, por ejemplo, el top aquí uno es fluticasona, que son 1320 pacientes que no han tenido una reclamación adecuada, no están siendo persistentes en su tratamiento. Por parte de las ineficiencias clínicas, podemos ver la adherencia en hospitalización y urgencias, que se está viendo impactada por lo mismo. Son números muy parecidos al anterior de lo que estábamos viendo de hospitalizaciones y urgencias, de persistencia en la reclamación, ya que se ve un impacto directo. Con respecto a lo que les estaba hablando ahorita de fragilidad, aquí tenemos la clasificación de los pacientes que se hace por los 5 parámetros que habíamos definido, alto, medio y bajo. Viendo que alto es una de las poblaciones más pequeñas, tenemos solamente un 1% del total de la población, equivalente a 1304 pacientes, mientras que medio y bajo son un poquito más amplios, por lo cual el acompañamiento más continuo se puede dar a esta pequeña población y las otras poblaciones medio y bajo se pueden tratar con diferentes, pueden tener un acompañamiento, digamos que no tan estrecho y de otras formas se puede realizar como manera virtual o educación pues de otra índole que no requiera una persona que esté pendiente directamente ahí. Con respecto a las ineficiencias farmacológicas, los resultados que obtuvimos de las principales, entonces tenemos que sobredosis es una de donde se está viendo un impacto bastante grande en economía de salud. Vemos que el 45.3% de la población de estos 10 medicamentos que tomamos, que equivalen a 14.390 pacientes, han tenido una sobredosificación en la dosis de alendronato. Tenemos que 8.430 pacientes han tenido una sobredosificación de fexofenadina. Por otro lado, tenemos duplicidades, en donde vemos que igualmente es una gran cantidad de pacientes. Pueden ver 2.000 pacientes, 1.370, 1.250, todos los primeros por encima de 1.000, donde vemos que tienen una duplicidad entre medicamentos, por ejemplo, como el primero que es estatinas, atorvastatina con rosuvastatina, o metoprolol con carvedilol, alodipino con nifedipino. Entonces, esto sigue, ya me salí del tiempo. Listo, lo tengo muy presente. Listo, entonces, detección de interacciones, aquí pueden ver pues, los resultados igualmente, medicamentos que requieren ajuste renal, clasificación de medicamentos teratogénicos, contraindicación en geriatría y contraindicación en pediatría. Me faltaba ese pedacito. Hola, buena tarde. Soy René Huitrón, y estamos hablando desde Quito, Ecuador. Un saludo para todos ustedes. Este es parte de un gran estudio que se hizo sobre los factores que inciden en la mortalidad de adultos mayores. Un grupo que ha sido, creemos nosotros, y si vale el comentario, nos indigna ver la forma lo que ocurrió con ellos. Yo voy a presentar una pequeña parte de esto nada más. Y a manera de introducción, simplemente decir que la situación de los adultos mayores en el mundo entero y en nuestro país por lo menos es muy compleja. Creemos que hay países que han hecho un esfuerzo muy grande por mejorar esa situación, sin embargo, todavía la vejez, por lo menos, creo que es considerada un lastre para la sociedad. En algunas sociedades los adultos mayores son invisibilizados y ellos cobran notoriedad cuando tienen problemas, como en el caso de la pandemia, o cuando hay requerimientos en materia económica de salud. Para muchos es considerado simplemente una fuente de egresos, son improductivos. Algunos antecedentes para que se vea la situación de un país como el Ecuador. A partir del año 2015, el Ecuador sufre una desaceleración y estancamiento económico. Y esto obviamente se ve agravado por la pandemia. Las cifras que da el Banco Central del Ecuador hablan de que el Producto Interno Bruto se redujo un 7.8% para el año 2020. El Instituto Nacional de Higiene, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
nos indica que el empleo adecuado a diciembre del 2019 fue del 38.8%, en tanto que para el año 2020, a diciembre mismo, este se reduce un 30.8%. Nosotros tenemos censos que se hacen cada 10 años, el último tenía que haberse hecho en el año anterior, sin embargo el primero que se hizo en el año 1950 ya nos da algunas pautas del envejecimiento. Para el año 1990, un 3% de los adultos mayores ecuatorianos vivían solos. Para el año 2000, el 3.5% vivían solos y para el año 2010 un 5% de ellos ya vivían solos. En el año 1950 el 70% de la población era rural. Vamos sufriendo, igual que en muchos países, un decrecimiento de la población rural y un incremento de la población urbana. Para el año 2018 sí, la población económicamente activa que tenía seguridad social llegaba alrededor de un 39%. Sí, Diana. Sí, dime. ¿Has movido la diapositiva o seguimos en la primera? No, sí. Ahora sí. Ahora sí está bien. Bueno, le decía eso del pobre porcentaje que tenemos de personas con seguridad social. Y esto nos hizo pensar en cuál es el perfil de mortalidad, básicamente ahorita la mortalidad de adultos mayores. Y obviamente no podíamos nosotros homogeneizar. Y es por eso que nos pusimos a reflexionar cuáles son las características del país, muy brevemente. La cordillera de los Andes divide en 3 regiones que son la costa, la región alto andina y la región oriental. Obviamente en la región oriental nosotros tenemos una cantidad, creo que llegamos a 80 y pico de volcanes, tenemos en la costa el embate del fenómeno anual del Niño, tenemos muchas etnias, nacionalidades, tenemos un proceso grande de migración, tenemos fallas geológicas, tenemos conflictos armados, tenemos narcotráfico, problemas políticos, jurídicos. Todo eso nos hizo pensar cuál es la situación real de los adultos mayores. Por ahí es lo que íbamos, ¿sí? Y por eso decía que es una pequeña parte simplemente. Como fue nuestros lentes con los que nos pusimos a mirar lo que pasa con ellos. Obviamente toda esta situación va a afectar a nivel familiar y sobre todo, como es nuestro objeto de estudio, a los adultos mayores. Con esto nos planteamos cómo podemos caracterizar la mortalidad de ellos y cuáles son los factores en estos grupos poblacionales. Hicimos simplemente un estudio ecológico exploratorio. Utilizamos las etapas de ciclo vital para no tener la tontería esa de estar usando rangos que no tienen mucho sentido, sino usamos etapas de ciclo vital. Y estudiamos la adultez posterior, que es de 60 a 74 años y la senectud de 75 y más. Esto puede ser discutible, pero es la categoría que utilizamos. Utilizamos la base de datos oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con todo el subregistro que entendemos que puede haber, subregistro y subnotificación. Y luego nos pareció interesante, algunos estudios ya se habían hecho en Latinoamérica sobre el concepto de muertes evitables. Y aquí encontramos una clasificación, hay 7 grupos. Las muertes evitables por vacunación y tratamiento preventivo, las que son evitables por un diagnóstico y tratamiento precoz, las que son evitables por acciones de saneamiento ambiental, las evitables por medidas mixtas, un mix de estas cosas, las que no son evitables o al menos no se conoce por lo menos con qué evitar, las causas de muerte mal definidas y las otras causas de muerte que no entrarían en esta clasificación que les estoy comentando. Con esto intentamos, insisto, en caracterizar cuál es el perfil de morbilidad, qué factores inciden. Estudiamos algunos factores, voy a presentar una parte pequeñita. Lo primero que encontramos, ¿cómo ha ido cambiando la pirámide poblacional? Obviamente, el primer censo que tuvimos fue en el año 50, tuvimos que reconstruir eso, no había información mucho, pero se puede ver cómo hay una diferencia ya con la pirámide poblacional con el año 2010. Para el año 1950, la tasa de fecundidad estaba en 6.73, ya desciende para el año 2010 a 2.38. La natalidad era 110 por 1000 nacidos vivos, baja ahora para el año 2010 a 29.3. La esperanza de vida en el año 50 llegaba a 48.4, para el año 2010 72.8. Son los datos de los censos, insisto, que disponemos. Esto nos iba haciendo pensar, bueno, estamos con una población envejecida, pero lo que realmente nos empieza a indignar es cómo, si analizamos las 10 primeras causas de muerte en adultos mayores en general, o sea, desde los 60 para adelante, vemos que en el año 1990 la senilidad era la primera causa de muerte, con una tasa alta de 717. Pero si miramos un poquito más abajo, la quinta causa ya habla de neumonía de organismo sin especificar. Bueno, podríamos entender que en el año 1990 no tengamos la suficiente tecnología para decir cuál fue la causa básica para poder incidir. Y así tenemos el otro, enfermedad cerebrovascular aguda mal definida. Pero 30 años después, en el año 2020, la primera causa lamentablemente fue COVID. 500,000 personas de nuestro país
la letalidad del 10%, pero la segunda causa de muerte ya empieza a ser el infarto agudo sin otra especificación. Y lo que es peor todavía, inclusive creo yo más vergonzoso, la tercera causa registrada es las causas mal definidas y no especificadas en este grupo. Eso nos hizo pensar, es que los adultos mayores son considerados en nuestro país, ¿qué está pasando con ellos? Y luego tenemos la neumonía no especificada, la neumonía viral no especificada, o la diabetes mellitus sin otras causas no especificadas. O sea, decimos, ¿qué está pasando con eso? ¿Hasta dónde es una prioridad la atención de los adultos mayores? Con todo esto, pasamos al siguiente punto. Decíamos, a ver, debe haber una forma de abordar los adultos. Sí, la medicina puede abordar, pero deben haber también especialistas. Según la Asociación Española de Geriatras y Gerontólogos, 40, digamos, por cada 100.000 personas deben haber por lo menos 40 geriatras o gerontólogos. Lamentablemente es la situación esta del país. Tenemos 24 provincias y en ninguna de ellas llegamos al mínimo. No sé si hay un mínimo. Y en algunas ni siquiera existe uno de esos. Nos vuelve a hacer pensar. ¿Y las políticas nuestras en materia de adultos mayores, hacia dónde van? Una vez que vimos eso, dijimos, bueno, veamos cuáles son de estos 7 o cómo se comportan la tendencia a lo largo de los años de estudio, del 90 al 2020, las enfermedades. En primer lugar, y quiero que noten, por favor, las tasas en el lado izquierdo de adultez posterior llegan hasta 1.000. En el lado de los adultos de la senectud llegan hasta 10.000. Entonces hay una diferencia sustancial. Se ve como la primera causa de muerte es diagnóstico y tratamiento precoz. Gente que muere, adultos mayores, y se pudo haber evitado por un diagnóstico y tratamiento precoz. Es cierto que hemos avanzado. Se puede ver cómo las tasas de mortalidad por saneamiento se van reduciendo en los dos grupos, pero la que nos interesaba ahora, la que tiene que ver con la vacunación o tratamiento, es esta que está en azul. Se ve cómo la tendencia no ha cambiado. Igual no ha cambiado en la senectud. Pero estamos hablando de una diferencia. Aquí estoy entre 10 y 1.000. Aquí estoy hablando entre 100 y... Sí, perdón, entre 10 y 100, perdón. Acá a la derecha estoy de 100 a 1.000. Las tasas son increíblemente altas. Y cuando esto le sacamos de ese contexto y ponemos en cambio ya solamente las tasas de mortalidad por adultez, en adultez posterior y senectud, por todas las causas, comparado con la tasa de mortalidad país, cierto que puede haber un problema de colinealidad aquí, pero las tasas de mortalidad en senectud son extremadamente altas comparadas con la adultez posterior por todas las causas. La línea discontinua son la mortalidad general. La línea esta que viene, cafecita, no sé, es la tasa de mortalidad por tratamiento, vacunación o tratamiento preventivo en la senectud y la tasa de mortalidad en adultez posterior. Y obviamente, como vimos, las tasas de mortalidad son más altas. Y eso nos hizo pensar, y con la pandemia, con todo esto que estaban pasando, ¿qué es lo que ocurrió? Tenemos que los principales víctimas de la pandemia, por lo menos aquí en el país, son la gente que estaba en senectud, por encima de los 75 años, seguido de la adultez posterior. Cierto es que los otros grupos también, pero de ellos no hubo nada. Uno de los recortes de la prensa que encontramos es cuando decían los medios, las provincias de Pichincha, las 4 provincias, digamos, más importantes en el país son las que tienen más casos de COVID. Y luego hablaban de la situación y los hospitales, no sé qué. Y en plena pandemia, un ministro de Economía de mi país hizo el desembolso de $4.000 millones como pago de la deuda externa, después de que se desmanteló el servicio de salud también. Ya teníamos desde el año 2015 problemas y serios. Y se pagó la deuda externa, priorizando el pago, eso entiendo que sabrán los economistas, en cambio estábamos en plena pandemia, ¿sí? Eso es lo que nosotros nos indignamos. Y cuando estudiamos ya cuáles son las tasas de mortalidad por provincias, no eran obviamente las provincias que se decía que eran las más afectadas, se maquilló en mucho la información. Y tenemos provincias como Santa Elena, que es una provincia satélite de la provincia que tiene el mayor ingreso económico, que es Guayas, y en la adultez posterior, y el resto de provincias se invisibilizó. Creo que fue bastante complicada e infame la muerte de muchos adultos mayores. Y en la senectud, inclusive la tasa de mortalidad fue muchísimo mayor. ¿Sí? Y en unas provincias, por ejemplo aquí Santo Domingo, que es la que sería provincia satélite de Pichincha, que detenta el poder político. Eso lo estábamos diciendo. Y eso nos llevó a algunas conclusiones nada más. Vimos cómo el sistema de salud nacional no estuvo preparado para la pandemia y ya desde hace tiempo teníamos problemas. En los mismos sitios donde previamente nosotros tuvimos mayor mortalidad por problemas asociados a vacunación y tratamiento preventivo, o sin ir muy lejos, en los mismos sitios donde ya teníamos históricamente muertes por neumonía, son los sitios donde más adultos mayores murieron por coronavirus. No es de muy inteligente darse cuenta que eso iba a venir pasando.
pero no sé si los adultos mayores son muy importantes, suponemos que sí. La otra cosa que vimos, las tasas de mortalidad en adultez posterior senectud son mucho más altas que la mortalidad general en el país, la tasa bruta de mortalidad. La tendencia de las tasas de mortalidad relacionadas con enfermedades evitables por tratamiento preventivo puede ser un buen indicador temprano de la mortalidad por coronavirus. Y en los análisis que hicimos multinivel y las regresiones encontramos que había una correlación significativa entre la tasa de médicos y enfermeras por habitantes, a más de otras correlaciones que encontramos como el pago de la deuda externa, etcétera, etcétera. Aquí las que nos competía para eso. Y eso nos llevó, para finalizar, a unas pocas reflexiones. En estas condiciones, por lo menos en el Ecuador, es difícil enfrentar la vejez. La enfermedad se agrava y la enfermedad afecta gravemente, pensamos, al ingreso familiar. Como respuesta a la enfermedad percibida se toman decisiones sobre dónde y cuándo es necesario buscar tratamiento. No sé cómo hicieron los adultos mayores en el país. ¿Será que por eso tuvimos estas tasas altas de mortalidad? ¿Y qué es lo que hacen las familias? Evalúan mecanismos de afrontamiento financiero. Recurren a sus ahorros, a préstamos, ayudas de amigos, familiares. No sé cuánta gente seguirá endeudada después de haber muerto sus familiares en una unidad de cuidados intensivos. Seguramente van a seguir pagando eso. Al final, se sacrifica el consumo actual y el futuro de otros bienes, generando múltiples vulnerabilidades. Y con eso se agudizan las inequidades. Y creemos firmemente que los adultos mayores en nuestro país fueron y son víctimas permanentes de estas inequidades. Creo que estuve en el tiempo simplemente. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Entonces, el tema es el estado de la red pública hospitalaria en Colombia posterior a la política de categorización de riesgo final y financiero para enfrentar el COVID-19. Fue un artículo basado en mi tesis doctoral y en el cual participaron Luis Alberto Martínez y Laura Stephanie Ruiz. Muy bien. Entonces vamos a hablar primero de la oferta de servicios de salud en Colombia a partir de 1993. Podemos observar que el sistema de salud colombiano fue afectado por las políticas neoliberales y principalmente por la forma de administración que fue la nueva gestión pública en la década de los 80, donde propendía por la descentralización, la reducción del Estado, la privatización y el mercado competitivo. Y Colombia, para enmarcarse, estructuró su sistema de salud y tuvo consecuencias graves en los hospitales públicos los cuales fueron sometidos a 4 olas de transformación de los hospitales. Primero, la Ley 100 los transformó en empresas sociales del Estado. Políticas como el COMPES, que los sometió a procesos de reestructuración, flexibilización y tercerización, y también la prohibición del aumento de la oferta y sometimiento a convenios de desempeño. Y ya después viene la declaratoria de emergencia social, donde se estableció que los hospitales debían ser categorizados con riesgo fiscal y financiero, política que fue derogada pero que fue retomada en el 2012 con una resolución 2504, y a partir de esa fecha han estipulado otras 8 resoluciones, y la ley 1508, que plantea que los hospitales que hayan sido sometidos en riesgo deben de hacer su presupuesto teniendo solamente como base el recaudo y no el reconocimiento. Entonces hay que tener en cuenta que las IPS antes de la ley 100 eran el 80% las públicas, y en estos momentos el 80% son las IPS privadas, sobre todo las de tercer nivel, y ahí se ve el crecimiento que se ha tenido. Entonces, haciendo la evaluación en mi tesis doctoral, en 12 años de estudio que hice de 2007 a 2018, encuentro que tengo los gastos, los ingresos reconocidos o lo facturado y lo reconocido o lo pagado por la CPS. En términos generales, de todo lo que se ha facturado, se encuentra que Valle de Aburrá está aportando más del 50% a todos los valores en el departamento en los 3 rubros. Y además que estos rubros del 2007 al 2018 han tenido una variación positiva en gastos del 33%,
de ingresos reconocidos del 32%, o sea, los hospitales han aumentado la facturación y sin embargo el recaudo solamente es del 14% la variación. Entonces aquí vemos nosotros los gastos frente a el ingreso reconocido, o sea, lo que el hospital factura y cuánto se gasta, el 83%, que es lo normal, ¿cierto? Pero cuando yo miro aquí cuánto se gasta frente a lo que le pagan las EPS, está gastando el 109%. ¿Por qué? Porque las EPS están dejando de pagar el 34%, solamente están pagando el 76% en promedio. Entonces aquí en esta gráfica podemos ver la tendencia de 2007 a 2018, donde la parte de arriba es lo que el hospital factura, la del medio lo que se gasta y la de abajo lo que le pagan, o sea que está gastando más de lo que le están pagando realmente, aunque haya facturado. Muy bien, entonces aquí nosotros vemos las diferencias. Abajo es el valor que interesa. En promedio año son menos 128.000 millones, estoy hablando en miles de millones de pesos, con valores ajustados al IPC, ¿cierto? De cada año. Entonces 128.000 millones de pesos y con una diferencia de ingresos recaudados, o sea, lo que la EPS le debe a las IPS en 444.000 millones de pesos. Muy bien, entonces ¿esto en qué se traduce? Entonces aquí vemos los gastos que tienen los hospitales en personal, con una variación negativa respecto al 2014, en el 2015, que fue el año con menos proporción, pero acá vemos nosotros cómo la variación del gasto de operación por prestación de servicios tiene una variación negativa de 18%. Quiere decir que el hospital está invirtiendo menos para poder operar y eso tiene consecuencias en la prestación del servicio, al igual que en los gastos generales. Sin embargo, otros gastos los ha aumentado. Muy bien, la distribución de fuentes de ingreso en la CESE. Entonces, por venta de servicios, en los 2 años, del 2007 al 2018, ha tenido una variación negativa de menos 5%. Quiere decir que está vendiendo menos y además le están pagando también menos. La EPS le está pagando menos 11%, esa es la variación negativa que tiene. La cartera morosa, en los 18 años vemos cómo ha ido en ascenso permanente, ¿cierto? Ajustado al IPC los valores. Quiere decir que en promedio anual son 774.000 millones de pesos con una variación positiva del 1.5%. O sea, es el incremento casi que exponencial, diría yo. El 47% el régimen subsidiado, ¿cierto? O sea, casi el 50% es del régimen subsidiado, el 20% el contributivo. Quiere decir que entre el 70 y el 75% las dos tipos de EPS le están debiendo a los hospitales esa plata. Ya los otros de Eurodes en menor proporción, como el ECAT, SOAT, el departamento, etcétera. Y aquí vemos nosotros cómo, y otros deudores. Aquí vemos nosotros la relación por régimen. Entonces, el régimen subsidiado es la gráfica de arriba. Esa es la tendencia de deuda del régimen subsidiado. Y la que le sigue, que es esta, la gris que sigue allá, es la del régimen contributivo, principalmente. Muy bien. Entonces seguimos. Aquí vemos año tras año por los tipos de cuenta. Entonces ven ustedes la preponderancia del régimen subsidiado en todas las cuentas y la gris es el régimen contributivo. La azul es otros deudores. Como ya les dije, entre las dos suman entre 75 y 80% de deuda, régimen contributivo y subsidiado, siendo más del 50% el régimen subsidiado. Acá tenemos la menor a 60 días, que es lo normal, ¿cierto? El 25%, ahí no hay problema. ¿Cuándo hay problema para el hospital? Cuando aumenta de los días, ¿cierto? De 61 a 360 días, con el 39% de deuda, y el 36% más de 360 días, teniendo en cuenta que esa plata prácticamente ya los hospitales la están perdiendo hace mucho rato, ¿cierto? Y no es que haya falta de gestión para cobrar la cartera morosa, sino que nadie obliga a la EPS a que le pague a los hospitales realmente. Ahora, la crisis hospitalaria entonces se da. Ese es el panorama que tienen los hospitales. Entre el 2001 y el 2010 fueron liquidadas 13 ES. El 15% eran del primer nivel y de segundo nivel, o sea que el 30% eran de primer y segundo nivel, y el resto era de tercer nivel, y 7 de ellas eran de las escindidas del Seguro Social, ¿cierto?
Entonces nos encontramos frente a este panorama. Ahora, posteriormente, nosotros en el 2012 teníamos 968 S en Antioquia. De esas, en el país. De esas 968, 23 al 2018 fueron liquidadas o fusionadas. Y ya en el 2018 tenemos 811 S, de las cuales sin riesgo estaba el 63% y con riesgo el 34%. De ese 34, o sea, de 284 en el país que fueron declaradas en riesgo, 48% estaban en alto riesgo y el 14% en mediano riesgo. Ya el resto en riesgo bajo o sin riesgo. De todas maneras, ahí ven ustedes el panorama y esto afectó a las instituciones por una política que vimos anteriormente. Y era que tenían que hacer el presupuesto solamente con lo que contaban, no con lo que les debían. ¿Cierto? Y eso es lo que está acabando de liquidar a los hospitales prácticamente. Entonces, cuando miramos nosotros cuáles son las regiones afectadas, principalmente la región andina con el 52,8 y la región caribe con 34,5. Entre esas suman un porcentaje importante, casi el 100%, más del 85% de las S en riesgo. Muy bien. Y ya liquidadas y funcionadas en la región andina el 78%. Entonces vamos a mirar cuál es la respuesta al COVID que hemos tenido nosotros. Este fue un estudio que nosotros publicamos en toda Latinoamérica con la Asociación Latinoamericana de Salud Global. Entonces acá vemos que Colombia tenía un Producto Interno Bruto menor que los demás países y un gasto en salud también considerable de 7.23. El número de UCI estaba en 10.7 por 100.000 habitantes. Y ahorita el número de ventiladores de 11 y el de especialistas intensivistas 2.4. Se aumentó, ¿cierto? De 5.349 UCIs, ahora tenemos 12.000 UCIs. Y ahí vemos pues el sentido morbicéntrico de la atención. En el mismo estudio observamos cuáles fueron las respuestas del gobierno. Pues aquí están todas las medidas que se estipularon a partir de la fecha del 6 de marzo en que apareció el primer caso de COVID. Estas bolitas amarillitas son las de Colombia. Entonces se habla de las políticas de la emergencia social, del encierro, de todas las medidas preventivas que tomamos, que de todas maneras no fueron tampoco oportunas. Y en esta se habla de los conflictos que hubo entre gobernantes para establecer las medidas preventivas y también la participación de las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el control de la enfermedad. Pero también presentamos nosotros los indicadores epidemiológicos a octubre de 2021. Entonces miramos los casos, ¿cierto? En aumento a partir del 6 de marzo del 2020, en un aumento considerable. Miramos también la morbimortalidad, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la morbilidad y aquí tenemos la mortalidad, que tienen los picos similares, o sea, de acuerdo a cómo se comporta la una, pues obviamente se espera la otra. Miramos una proporción 47 a 52, relación hombre-mujer, por ciento, o sea que se presenta más en las mujeres. Y también miramos acá la distribución de casos por grupos de edad. Entonces aquí están los mayores de 30 años, entonces ahí vemos la curva donde se concentraron los casos de COVID. Miramos también la distribución de casos de mortalidad. Entonces miramos ya la tendencia a partir de los 40 años, entonces la cola gira hacia la derecha y se entiende por todas las comorbilidades que tienen las personas que sufren la enfermedad, con una tasa de letalidad de 2.5 y una tasa de mortalidad de 250 por 100.000 habitantes. Entonces acá vemos nosotros en riesgo, Antioquia, de todo el país, la Antioquia es la más afectada con los hospitales en riesgo, pero también ha sido la que más casos de COVID proporcionalmente ha presentado frente al resto del país y mayor S liquidadas o fusionadas y mayor casos de COVID, tanto en la región andina como para el país. Pero se acuerdan que ahorita habíamos dicho que Antioquia era, o la región andina también, era la zona donde más casos de S estaban en riesgo o liquidadas o fusionadas, entonces ahí se ve la desproporción también. Entonces, la conclusión es que en consonancia con las políticas que se establecieron,
en el país frente a al funcionamiento de las empresas sociales del Estado, ¿cierto? Se estableció el sometimiento a la red pública a su transformación en ese. El COMPES luego hace la política de reestructuración con flexibilización y tercerización, y la política fiscal de riesgo fiscal y financiero declara la cese en riesgo, y se implementa también la ley 1508, donde establece que el presupuesto se debe hacer teniendo en cuenta solo el recaudo y no el reconocimiento. O sea que todos los hospitales públicos tienen que hacer el presupuesto menos el 34% que las EPS le debe. Y eso ha impactado mucho la capacidad de resolución y el desarrollo de las instituciones de salud, y ha limitado también el acceso y el derecho a la salud de la población. Entonces esto las ha sometido a una desfinanciación permanente en crecimiento, exponiéndolas a situación de riesgo permanente, a procesos de fusión o de liquidación con efectos negativos para el funcionamiento armónico de la red de servicios de salud. ¿Cuál fue el impacto de esto? Que como los primeros niveles no tienen la capacidad de resolución adecuada, nosotros, y con el modelo morbicéntrico que tenemos concentrados en los terceros niveles, entonces los casos de COVID los concentramos con las atenciones en UCI, olvidándonos que había medidas preventivas importantes que debíamos realizar con las familias y en las comunidades, aprovechando que las IPS tenían sus equipos de salud comunitarios y que estaban disponibles también para realizar este tipo de trabajo. Entonces no hicimos un modelo APS y nos concentramos solamente en las instituciones, ni siquiera de segundo nivel, de tercer nivel, encareciendo, y eso pues que una de los puntos importantes que salía aquí es la necesidad de hacer estudios relacionados con cuánto fue el costo o cuánto ha sido el costo que nosotros hemos tenido al concentrar o dejar llevar un caso que pudo haber sido prevenido, de dejarlo llevar a un tercer nivel de atención. Muchas gracias.